En medio del caos de una avenida llena de gente, un choque inesperado une dos mundos totalmente distintos. Lo que parecía solo un accidente resultó ser el comienzo de algo mucho más grande. Entre cafés, notitas y decisiones difíciles, dos realidades se cruzan y todo cambia. Y cuando parecía que todo estaba resuelto, una sorpresa cambió su destino para siempre. Antes de conocer esta historia inspiradora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos que llegan al corazón. Bajo el sol mañanero que se reflejaba en los espejos de los rascacielos, una joven de delantal manchado empujaba su pequeño negocio por las aceras abarrotadas. Mientras hablaba con una señora mayor por teléfono, distraída, perdió el control del carrito, que rodó directamente contra la carrocería reluciente de un auto extranjero. La cobertura de caramelo se esparció como pintura en un cuadro surrealista. «Abue, tengo que colgar. Ocurrió un desastre aquí», susurró Lupita, los ojos desorbitados fijos en la mancha marrón que escurría por la pintura plateada del vehículo importado. El hombre que emergió del coche parecía haber salido de las páginas de una revista de negocios. Traje impecable, cabello perfectamente arreglado y una expresión de pocos amigos que hizo que Lupita tragara saliva. Observó el daño con una mirada gélida antes de dirigir su atención hacia ella. «¿Tienes idea del valor de este coche?», preguntó con voz controlada pero claramente irritada. Lupita respiró profundo. Su pequeño carrito de café y dulces artesanales era su única fuente de ingresos, resultado de 2 años ahorrando cada centavo después de perder su empleo formal. No tenía cómo costear la reparación de un coche que valía más que todo lo que ella había poseído en su vida. «Lo siento mucho, señor. Realmente no fue mi intención», intentó mantener la voz firme. «Desafortunadamente, no puedo pagar por la reparación inmediatamente, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió él, mirando el reloj de pulsera que probablemente costaba el equivalente a 1 año de su renta. «Tengo una reunión en 20 minutos». Fue entonces cuando surgió una idea en la mente de Lupita. No tenía dinero, pero tenía habilidad y determinación. «Puedo saldar mi deuda entregando café y mis dulces artesanales todos los días en su oficina», propuso, sorprendiéndose a sí misma con el atrevimiento. «Por el tiempo que sea necesario hasta cubrir el valor de la reparación». El hombre la miró como si hubiera sugerido algo absurdo. Lupita notó a las personas que pasaban lanzando miradas curiosas a la escena. «Esto es ridículo», dijo él sacudiendo la cabeza. «Mi nombre es Lupita Campos». Ella extendió la mano ignorando el comentario de él. «¿Y el suyo?». Él dudó por un momento antes de estrechar brevemente su mano. «Alejandro Montero». «Señor Montero, sé que parece una propuesta extraña», continuó Lupita aprovechando la momentánea receptividad. «Pero mis productos son realmente buenos. Tengo clientes fieles que pueden confirmarlo». Alejandro miró el pequeño carrito decorado con flores pintadas a mano. Las vitrinas mostraban dulces meticulosamente elaborados, y el aroma de café recién preparado llenaba el aire alrededor de ellos. «Mire», ella continuó, sacando una libretita del bolsillo del delantal. «Aquí está mi número. Por favor, envíeme el presupuesto de la reparación. Prometo que no voy a escapar de mi responsabilidad». Algo en la mirada determinada de ella lo hizo dudar. Por un instante, su expresión se suavizó. «1 mes», dijo él finalmente. «1 mes de entregas diarias en mi oficina. Si tus productos realmente son tan buenos como dices, consideraré la deuda saldada». Lupita no pudo ocultar su sorpresa. «¿En serio?». «Edificio Fénix, piso 30, Montero Desarrollos», respondió él, sacando una tarjeta del bolsillo. «Mañana, a las 8 de la mañana. No llegues tarde». Antes de que ella pudiera agradecer, Alejandro ya estaba al teléfono, probablemente llamando a alguien para resolver el problema del coche. Lupita guardó la tarjeta como si fuera un tesoro e intentó organizar su carrito nuevamente, aún aturdida por el giro inesperado. A la mañana siguiente, Lupita despertó 2 horas más temprano de lo habitual. Preparó con esmero los mejores dulces de su repertorio: macarrones de pistacho, brownies con nueces caramelizadas
y minipanes de miel con cobertura de chocolate belga. Este último era su especialidad. El café fue seleccionado entre los granos más nobles que podía comprar, tostado en la medida exacta. Al llegar al imponente edificio Fénix, sintió que su estómago se revolvía. El contraste entre su simple carrito y la suntuosidad del local no podría ser mayor. En la recepción, el guardia la miró con desconfianza. «Tengo una entrega para el señor Alejandro Montero, piso 30», dijo ella tratando de sonar profesional. «¿Su nombre está en la lista?», cuestionó él tecleando algo en la computadora. Para su sorpresa, estaba. El guardia le entregó una credencial de visitante e indicó el elevador exclusivo para el piso de dirección. Dentro de él, Lupita arregló nerviosamente el delantal y revisó su reflejo en el espejo. Sus cabellos rizados estaban recogidos en un moño simple y se había aplicado apenas un labial discreto. Quería parecer profesional a pesar de las circunstancias inusuales. Al llegar al piso indicado, fue recibida por una recepcionista de apariencia impecable que la analizó de pies a cabeza. «Tú debes ser la repostera», dijo la mujer como si escogiera cuidadosamente la palabra. «El señor Montero está en una llamada, pero pidió que dejaras la entrega en su oficina. Por aquí». Lupita siguió a la recepcionista por los elegantes pasillos, sintiendo las miradas curiosas de los empleados. La oficina de Alejandro era espaciosa, con una vista panorámica de la ciudad que hizo que Lupita contuviera la respiración por un momento. «Puedes acomodar todo en aquella mesa lateral», instruyó la recepcionista, señalando un espacio cerca de la ventana. «Él estará aquí en algunos minutos». Lupita organizó meticulosamente cada artículo. Dispuso los dulces en una bandeja que había traído de casa, sirvió el café en un termo elegante, un regalo que le había dado su abuela, y dejó todo listo con servilletas de tela que había bordado manualmente. La puerta se abrió, y Alejandro entró, aún al teléfono. Hizo un gesto con la cabeza, reconociendo su presencia, mientras terminaba la llamada. Lupita permaneció quieta, sin saber a ciencia cierta si debería presentarse o esperar instrucciones. «Buenos días», dijo él finalmente, después de terminar la llamada. «Veo que realmente apareciste». «Yo siempre cumplo mis promesas, señor Montero», respondió Lupita tratando de no demostrar el nerviosismo. Alejandro se acercó a la mesa y examinó los dulces. «¿Todo esto fue hecho por ti?» «Sí, cada detalle», confirmó ella con un toque de orgullo en la voz. «Recomiendo empezar por el pan de miel. Combina perfectamente con el café». Para su sorpresa, él tomó uno de los pequeños panes de miel y le dio un mordisco. Su semblante serio permaneció inalterado por algunos segundos, hasta que un leve fruncimiento de cejas delató alguna reacción. «Es aceptable», comentó, él tomando una taza y sirviéndose café. Lupita contuvo una sonrisa. Aceptable viniendo de un hombre como Alejandro, probablemente equivalía a un gran elogio. «Mañana traeré algo diferente», prometió ella. «Tengo varias especialidades». «Está bien», respondió él revisando nuevamente el reloj. «Ahora, si me disculpas, tengo una videoconferencia en 5 minutos». «Claro», Lupita asintió, recogiendo su bolsa. «Estaré aquí mañana, misma hora». Cuando estaba casi en la puerta, la voz de él la detuvo. «Señorita Campos». Ella se giró, sorprendida de que él hubiera recordado su apellido. «Los dulces son mejores que aceptables», dijo Alejandro, con lo que podría haber sido un esbozo de sonrisa. «De hecho, son bastante buenos». Aquel pequeño comentario hizo que Lupita sonriera todo el día. En las semanas siguientes se estableció una extraña rutina. Todas las mañanas, puntualmente a las 8, Lupita llegaba al piso 30 con sus creaciones del día. Gradualmente, los empleados se acostumbraron a su presencia, y algunos hasta comenzaron a hacer encargos particulares, impresionados con los dulces que ocasionalmente sobraban de la entrega para el jefe. La recepcionista, que se presentó como Rosario, poco a poco abandonó su aire desconfiado y comenzó a recibirla con sonrisas genuinas. Cierto día, mientras esperaba para entrar a la oficina de Alejandro, Rosario le confió: «Sabes que él nunca permitió entregas regulares en la oficina antes, ¿verdad?», comentó bajando la voz.
ni siquiera de la mejor panadería de la ciudad. Imagino que sea solo por el acuerdo que hicimos, respondió Lupita, sintiendo que las mejillas se le sonrojaban levemente. Tal vez. Rosario sonrió con complicidad, pero él también nunca elogió comida frente a otros, y ayer lo escuché comentar con el director financiero sobre tus croissants de almendras. Las interacciones con Alejandro también fueron cambiando sutilmente. Al principio apenas levantaba los ojos de los documentos cuando ella llegaba. Después comenzó a hacer preguntas puntuales sobre los dulces. Luego, pequeños comentarios sobre el clima, noticias del día. Hasta que, en 1900, la tercera semana, algo inesperado ocurrió. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó él mientras saboreaba un macarrón de frambuesa. La pregunta tomó a Lupita por sorpresa. Era la primera vez que Alejandro demostraba interés en algo más allá de los propios dulces. Con mi abuela, respondió organizando las tazas que había traído. Ella fue repostera toda su vida. Cuando mis padres... Dudó por un momento. Cuando quedé bajo el cuidado de ella, pasábamos horas en la cocina. Era nuestra forma de lidiar con la situación. Alejandro la observó por un momento, como si realmente la estuviera viendo por primera vez. ¿Estudiaste gastronomía formalmente? Comencé el curso, pero tuve que abandonarlo en el segundo año. Lupita respondió sin entrar en detalles, sobre las dificultades financieras que la obligaron a dejar la universidad. Pero aprendí mucho en los lugares donde trabajé después. ¿Y cómo surgió la idea del carrito? Después de perder mi empleo en la repostería de Plaza Central, explicó ella, me di cuenta de que necesitaba crear mi propia oportunidad. Ahorré durante meses trabajando como mesera, compré el carrito usado y lo reformé completamente. Al principio fue difícil, pero poco a poco conquisté clientes fieles. Alejandro asintió, pareciendo verdaderamente interesado. Es impresionante lo que lograste con recursos limitados, comentó él sirviéndose más café. Muchos de mis ejecutivos, con todo el capital disponible, no demuestran ni la mitad de esa determinación. El elogio inesperado hizo que Lupita se sonrojara. Gracias, respondió simplemente sin saber cómo reaccionar. Estoy curioso, continuó él recostándose en la silla. ¿Qué harías si tuvieras acceso a más recursos? ¿Expandirías el negocio? Tengo muchos sueños, admitió Lupita animándose con el tema. Me gustaría tener un espacio fijo, un pequeño café donde pudiera crear un ambiente acogedor, contratar a algunas personas de mi comunidad que necesitan oportunidades, quizás hasta volver a estudiar para especializarme en repostería francesa. Había un brillo en sus ojos mientras hablaba que no pasó desapercibido para Alejandro. Por un momento, él solo la observó, como si estuviera absorbiendo no solo sus palabras, sino toda la energía y pasión detrás de ellas. El teléfono en la mesa sonó rompiendo el momento. «Necesito contestar», dijo él volviendo a su postura profesional. «Gracias por la entrega de hoy». Lupita asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, Alejandro la llamó nuevamente. «¿Señorita Campos?» Ella se giró. «Estoy realizando un evento corporativo importante la próxima semana. Me gustaría que proporcionaras los dulces para el coffee break. Sería un trabajo remunerado, aparte de nuestro acuerdo original. Rosario te pasará los detalles si estás interesada». Lupita apenas pudo contener la alegría. «Claro, sería un honor», respondió tratando de mantener la compostura. Al salir de la oficina, encontró a Rosario sonriéndole. «Parece que alguien finalmente derritió el hielo de nuestro querido jefe», bromeó la recepcionista. «Es solo un trabajo», respondió Lupita, tratando de no darle importancia, pero sintiendo el corazón acelerarse por razones que prefería no analizar en aquel momento. En el camino hacia el elevador, no pudo dejar de notar cómo el ambiente intimidante del piso 30 ya no la afectaba tanto. Sus pensamientos, sin embargo, estaban ocupados con algo completamente nuevo. La sensación extraña que experimentó al ver a Alejandro Montero, el despiadado hombre de negocios, mirándola con lo que pareció ser genuina admiración. Lo que comenzó como un accidente embarazoso estaba lentamente transformándose en algo que ella no conseguía definir. Y por primera vez desde que iniciara aquellas entregas, Lupita se preguntó qué ocurriría cuando el mes llegara a su fin.
El evento corporativo de Montero Desarrollos era mucho más grande de lo que Lupita había imaginado. Cuando Rosario envió los detalles por correo electrónico, casi se atragantó con el café. Sería necesario preparar dulces para 200 personas, incluyendo potenciales inversionistas internacionales y representantes de empresas asociadas. La fecha estaba marcada para dentro de 5 días. Su pequeño apartamento en el suburbio no soportaba una producción de ese porte. Lupita pasó la noche en vela, haciendo cálculos e intentando encontrar una solución. Fue cuando recordó a Gabriela, su antigua jefa en la repostería de Plaza Central, con quien mantenía contacto a pesar del despido forzado por la crisis financiera del establecimiento. A la mañana siguiente, después de hacer su entrega habitual para Alejandro, llamó a Gabriela. «Ya necesito un milagro», dijo tras explicar la situación. «¿Puedo usar el espacio de tu repostería durante la noche? Pagaré por el uso de los equipos». «Mejor que eso», respondió Gabriela con entusiasmo. «Puedo ayudarte en la producción. El movimiento anda flojo y un extra vendría bien. Además, extraño trabajar contigo, perfeccionista loca». Con la ayuda garantizada, Lupita comenzó a planear el menú. Quería impresionar, mostrar su verdadero potencial. No sería solo un pago de deuda, sino una oportunidad de expandir su negocio. En los días que antecedieron al evento, durmió apenas lo esencial. Pasaba sus mañanas haciendo entregas regulares para clientes fijos y para Alejandro. Las tardes preparando masas y bases que podían ser congeladas. Y las noches en la repostería con Gabriela, finalizando todo lo que era posible adelantar. En la víspera del evento, mientras finalizaban los últimos preparativos, Gabriela observó las profundas ojeras bajo los ojos de su amiga. «Te estás matando por este trabajo», comentó preocupada. «¿Realmente vale tanto la pena?» Lupita hizo una pausa, las manos cubiertas de azúcar glass. «No es solo por el dinero», admitió. «Es la oportunidad de mostrar mi trabajo a personas que normalmente nunca conocerían mi carrito de dulces. ¿Y no tiene nada que ver con el tal Alejandro Montero?», provocó Gabriela, arqueando una ceja. Lupita sintió que se le calentaba el rostro. «Es estrictamente profesional», respondió concentrándose en decorar un petit gâteau con más atención de la necesaria. «Él es apenas diferente de lo que imaginé al principio». «¿Diferente cómo?», insistió la amiga. «Parece realmente valorar la dedicación y el trabajo duro», explicó Lupita. «En los últimos días me ha preguntado sobre el carrito, sobre cómo administro el negocio sola. Ayer hasta sugirió algunos proveedores que podrían ofrecer ingredientes de calidad a mejores precios». Gabriela sonrió de forma enigmática. «Parece que el señor ejecutivo está bastante interesado en tu pequeño negocio. O tal vez solo está tratando de asegurarse de que concluya el mes de entregas con calidad», rebatió Lupita, tratando de alejar pensamientos que venían ocupando sus noches de insomnio. El día del evento llegó. Lupita alquiló una pequeña van para transportar todo hasta el lujoso hotel, donde sería realizada la recepción. Sus nervios estaban a flor de piel cuando entró por la entrada de servicio, siguiendo las orientaciones recibidas. El salón de eventos estaba siendo decorado con arreglos elegantes en tonos de azul y dorado. Empleados uniformados se movían con eficiencia, preparando todo para recibir a los ilustres invitados. Lupita se sintió completamente fuera de lugar en su vestido simple, el mejor que poseía, pero aún así muy inferior al estándar que observaba a su alrededor. Rosario apareció para recibirla, usando un elegante conjunto que gritaba «Ejecutiva exitosa». «Lo lograste», exclamó, genuinamente feliz al ver a Lupita. Alejandro estaba preocupado de que fuera demasiado trabajo con poco tiempo. «Te aviso». «¿Él estaba preocupado?», preguntó Lupita sorprendida, mientras comenzaban a descargar las cajas. «Más de lo que admitiría», respondió Rosario con una sonrisa cómplice. «Ayer lo escuché preguntándole al gerente del evento 3 veces si habían confirmado tu llegada y si habían reservado el espacio adecuado para que montaras todo». Esa información dejó a Lupita intrigada, pero no había tiempo para divagaciones. Pronto el área reservada para el coffee break comenzó a cobrar vida con sus creaciones.
macarrones en tonos suaves de azul, combinando con la decoración, mini tartas de frutos rojos, bombones de chocolate belga con rellenos exclusivos y su especialidad, los panes de miel que habían conquistado hasta el paladar exigente de Alejandro Montero. Cuando terminó el montaje, Rosario se detuvo a su lado, admirando el resultado. «Esto está absolutamente deslumbrante», comentó. «No puedo esperar para ver la reacción de los invitados». «Y la de tu jefe», añadió Lupita, sin conseguir disimular la expectativa. El evento comenzó a las 7 p.m. en punto. Desde la pequeña área reservada a los proveedores, Lupita podía observar discretamente el salón. Ejecutivos en trajes formales circulaban con copas de champán, involucrados en conversaciones que ciertamente implicaban cifras astronómicas. En el centro de uno de los círculos más concurridos estaba Alejandro Montero. Parecía en su elemento natural, conversando con desenvoltura y carisma que Lupita nunca había presenciado durante sus entregas matutinas. Vestía un traje azul marino impecablemente cortado que realzaba sus hombros anchos y postura elegante. Ocasionalmente sonreía, algo que raramente hacía en la oficina, revelando una expresión que lo hacía casi irresistible. «¿En qué estoy pensando?», se reprochó mentalmente Lupita, desviando la mirada. El momento del coffee break fue anunciado, y Lupita se posicionó discretamente detrás de las mesas, lista para reponer los dulces según fuera necesario. Sintió que el corazón se aceleraba cuando los primeros invitados se acercaron. Los comentarios no tardaron en surgir. «¡Divinos! ¿Dónde encontraron este servicio? La presentación es digna de revista». Una señora elegante con joyas relucientes se detuvo ante Lupita. «¿Tú eres la responsable de estas delicias?», preguntó, sosteniendo un macarrón con aprobación. «Sí, señora», respondió Lupita, tratando de parecer profesional, a pesar del nerviosismo. «Simplemente extraordinario», elogió la mujer. «Aquella tarta de frutos rojos tiene un equilibrio perfecto entre acidez y dulzura. ¿Tienes tarjetas?». Lupita entregó tímidamente una de las tarjetas artesanales que había preparado para la ocasión, con el nombre Dulces Sueños de Lu y su número de contacto. «Soy Elena Velázquez», se presentó la mujer. «Organizo eventos benéficos para la Fundación Renacer. Siempre estamos buscando proveedores de calidad. Espero tu contacto». Lupita apenas podía creer lo que oía. La Fundación Renacer era conocida por reunir a la élite empresarial en sus eventos. Antes de que pudiera responder adecuadamente, notó que Alejandro se acercaba. «Veo que ya descubrió nuestro hallazgo secreto, doña Elena», comentó él, deteniéndose junto a la señora. «Alejandro, querido, ¿dónde encontraste a esta joven talentosa?», preguntó Elena, aún saboreando el dulce. «Fue más como un encuentro accidental», respondió él, lanzando una mirada significativa a Lupita, que sintió que las mejillas se le sonrojaban. «Los mejores encuentros generalmente lo son», filosofó doña Elena antes de alejarse para saludar a otros invitados. Por un momento, Lupita y Alejandro quedaron solos en medio de la multitud. «Todo está perfecto», comentó él, observando la mesa de dulces. «Superaste todas las expectativas». «Gracias por la oportunidad», respondió Lupita, genuinamente agradecida. «Esto significa mucho para mí. Tengo algunos invitados que querrían conocerte», dijo Alejandro, sorprendiéndola. «Si puedes ausentarte por algunos minutos». Era una invitación claramente fuera del protocolo. Los proveedores generalmente no eran presentados a los invitados VIP. «Claro», concordó ella nerviosa, ajustando el vestido y deseando tener algo más adecuado para la ocasión. Alejandro la condujo por el salón, presentándola a diversos empresarios como la talentosa chef responsable de los dulces excepcionales. Cada presentación venía acompañada de un breve comentario sobre cómo ella administraba su propio negocio y estaba expandiendo horizontes. Lupita se esforzaba por mantener una conversación a la altura, mientras interiormente se preguntaba por qué Alejandro estaba haciendo aquello. No parecía apenas la cordialidad de un cliente satisfecho. Había algo más, un interés genuino en promoverla que ella no conseguía comprender completamente. La noche avanzó, y el evento fue considerado un éxito rotundo.
Cuando los últimos invitados comenzaron a retirarse, Lupita inició los preparativos para recoger su material. Estaba exhausta, pero feliz. Su teléfono ya había recibido diversos mensajes de potenciales clientes que habían anotado su número. «No te vas todavía, ¿verdad?». La voz de Alejandro sonó detrás de ella. Lupita se giró, sorprendida al verlo aún allí. Pensaba que ya habría partido con los ejecutivos hacia algún bar exclusivo de la ciudad. «Solo estoy organizando todo», respondió ella. «Fue una noche increíble. Gracias nuevamente». «Tengo una propuesta», dijo él, un tanto vacilante, algo raro en su postura normalmente segura. «¿Aceptas tomar un café conmigo? Hay un lugar aquí cerca que permanece abierto hasta tarde». La propuesta la tomó completamente desprevenida. Aquello sonaba peligrosamente como una invitación personal, no profesional. «¿Ahora?», preguntó Lupita, mirando su vestido simple e imaginando su rostro cansado después de tantas horas de trabajo. «A menos que estés muy cansada», añadió Alejandro rápidamente. «Entiendo si prefieres dejarlo para otro día». Había algo en la manera como dijo «otro día» que hizo que el corazón de Lupita saltara. La implicación de que habría otros momentos más allá del acuerdo de un mes que estaba a punto de terminar. «Un café sería genial», respondió ella sorprendiéndose a sí misma. «Solo necesito terminar de guardar estas últimas piezas». «Deja que el equipo del hotel se encargue de eso», ofreció Alejandro, haciendo un gesto a uno de los empleados. «Ya arreglé todo para que empaquen con cuidado y lo dejen en la recepción para que lo recojas mañana». 20 minutos después, estaban sentados en una cafetería elegante a 2 cuadras del hotel. El local tenía un aire íntimo, con iluminación suave y mesas discretamente alejadas unas de otras. Alejandro se había quitado la corbata y desabotonado el primer botón de la camisa, pareciendo más relajado de lo que Lupita jamás lo había visto. «Entonces», comenzó él después de pedir, «conquistaste prácticamente a todos mis invitados hoy». «Me alegra que les haya gustado», respondió Lupita, aún sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente refinado. «Nunca imaginé que tendría tantos contactos en una sola noche». «Te lo mereces», dijo Alejandro con sinceridad. «Tu trabajo es excepcional. De hecho, es sobre eso que quiero conversar». Hizo una pausa, como si organizara los pensamientos. «Nuestro acuerdo de un mes termina en 3 días», continuó. «Pero me gustaría proponer una extensión en otros términos». El corazón de Lupita se aceleró. No sabía qué esperar. «¿Qué términos?», preguntó cautelosamente. «Montero Desarrollos está ampliando su sector de hospitalidad corporativa», explicó Alejandro. «Estamos adquiriendo una cadena de hoteles boutique y queremos implementar un concepto de gastronomía diferenciada, con enfoque en experiencias auténticas». Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Me gustaría contratarte como consultora para desarrollar la línea de repostería para nuestros desayunos y eventos. Sería un contrato inicial de 6 meses, con posibilidad de extensión. Mantendrías tu negocio independiente, claro, pero tendrías acceso a nuestra estructura y equipo». Lupita quedó momentáneamente sin palabras. «Eso es inesperado», consiguió decir finalmente. «¿Te sorprendí?», preguntó él con una leve sonrisa. «Completamente», admitió Lupita. «No entiendo por qué yo. Debe haber chefs renombrados interesados en una alianza así». «Justamente por eso», respondió Alejandro, inclinándose levemente hacia adelante. «No quiero a alguien que siga fórmulas previsibles de éxito. Quiero autenticidad, pasión, la capacidad de crear algo memorable con recursos limitados. Vi eso en ti desde el primer día». Había una intensidad en la mirada de él que hizo que Lupita sintiera un escalofrío recorrer su espina. «¿Desde el primer día? ¿Cuando tiré caramelo en tu coche importado?», bromeó ella tratando de aliviar la tensión que repentinamente flotaba entre ellos. Alejandro rió. Un sonido genuino que Lupita nunca había escuchado antes. «Tal vez no exactamente en aquel momento», admitió él, «pero ciertamente al día siguiente, cuando apareciste puntualmente, determinada a cumplir nuestra extraña negociación». El mesero trajo los cafés y una pequeña selección de petit fours que Alejandro había pedido. Lupita observó los dulces con mirada crítica profesional. «Buena presentación,
pero la masa del macarrón está levemente quebradiza, comentó ella, olvidándose momentáneamente con quién estaba hablando. Alejandro sonrió una vez más. «Es exactamente por eso que te necesito», dijo, con un tono que parecía ir más allá de la propuesta profesional. Lupita tomó un sorbo de café tratando de organizar sus pensamientos. La propuesta era tentadora, pero había algo más ocurriendo allí, algo no dicho que flotaba entre ellos. «¿Puedo pensarlo?», pidió ella. «Es una decisión importante». «Claro», concordó Alejandro. «Tómate el tiempo que necesites, pero espero que aceptes». La conversación fluyó hacia temas más ligeros. Alejandro preguntó sobre su abuela, sobre cómo había comenzado a interesarse por la repostería. Lupita descubrió que él adoraba los dulces desde niño, pero raramente los consumía ahora por disciplina profesional, una regla que había sido quebrada desde que ella comenzara a hacer las entregas matutinas. Por su parte, Alejandro compartió algunas historias de su trayectoria profesional. Hijo de un pequeño comerciante, había construido su imperio prácticamente desde cero, después de conseguir una beca en una prestigiosa facultad de administración. No era el heredero privilegiado que Lupita había imaginado al principio. Cuando miraron el reloj, se dieron cuenta de que ya pasaba de la medianoche. «Necesito irme», dijo Lupita, súbitamente consciente de la hora. «La van alquilada. Tiene que ser de vuelta hasta las 8 de la mañana. «Puedo llevarte a casa», ofreció Alejandro. «Mi chofer está esperando». Lupita dudó. La idea de que Alejandro descubriera dónde vivía, en un barrio simple y distante del centro, la dejaba incómoda. «No es necesario», rechazó educadamente. «Ya pedí un auto por aplicación». Alejandro pareció querer insistir, pero respetó su decisión. «Sobre la propuesta», dijo él mientras salían de la cafetería. «Podemos conversar más detalladamente en mi oficina, cuando te decidas». «Gracias por la oportunidad, de verdad», respondió Lupita. «Nunca imaginé que nuestro accidente llevaría a algo así». Cuando el auto de la aplicación llegó, hubo un momento de vacilación entre ellos. Alejandro extendió la mano para una despedida formal, pero entonces, en un impulso sorprendente, se inclinó y besó levemente el rostro de Lupita. «Hasta pronto», dijo él con una suavidad que contrastaba con su habitual postura de ejecutivo implacable. Durante todo el trayecto hacia casa, Lupita intentó convencerse de que su piel no estaba hormigueando exactamente donde los labios de él la habían tocado, y que el súbito interés de Alejandro Montero era puramente profesional. Pero su corazón, latiendo desbocado en el pecho, discrepaba vehementemente. Él ofreció que la voz de doña Consuelo, abuela de Lupita, resonó por la pequeña sala del apartamento. Era domingo de comida familiar, la única tradición innegociable en la vida de ambas. Lupita acababa de contar sobre la propuesta de Alejandro, tratando de sonar profesional y desapasionada, pero el rubor en sus mejillas la traicionaba. «Es solo un contrato de consultoría, abue», explicó, removiendo distraídamente el arroz con frijoles en su plato. 6 meses para desarrollar recetas, exclusivas para los hoteles de su empresa. Doña Consuelo ajustó los lentes sobre la nariz y estudió a la nieta con la mirada perspicaz de quien vivió lo suficiente para reconocer cuando hay más historia de la que se cuenta. «Y ese tal Alejandro Montero, el hombre cuyo coche destruiste con caramelo, ahora está ofreciendo un contrato que puede cambiar tu vida profesional», resumió la señora levantando una ceja grisácea. «Interesante cómo trabaja el destino, ¿no crees? Fue una oportunidad que surgió después de que probara mis dulces, solo eso», se defendió Lupita, evitando la mirada de la abuela. «Claro, claro», concordó doña Consuelo con una sonrisa enigmática. «Y aquel mensaje que recibí hace poco, preguntando si aceptaste la propuesta, era solo interés profesional también». Lupita casi se atragantó con el jugo. «¿Él le mandó mensaje a usted? ¿Cómo consiguió su número?» «En realidad fue aquella muchacha simpática, Rosario. Dijo que su jefe está ansioso por una respuesta», aclaró doña Consuelo, visiblemente divirtiéndose con la incomodidad de la nieta. «Parece que alguien está muy interesado en trabajar contigo, querida». «O en mí», pensó Lupita, pero alejó rápidamente este pensamiento. «Voy a aceptar», anunció ella finalmente.
pero estableciendo límites claros. Será estrictamente profesional. Doña Consuelo soltó una risita escéptica. Siempre fuiste una pésima mentirosa, mi niña, principalmente para ti misma. El lunes siguiente, Lupita llegó a la oficina de Alejandro para su última entrega del acuerdo original. Trajo un pastel especial, una creación exclusiva de chocolate con relleno de frutos rojos y un toque sutil de pimienta rosa, algo en lo que había pasado el domingo entero perfeccionando. Rosario la recibió con una sonrisa cómplice. «Él está esperando», informó guiñando discretamente. Al entrar en la oficina, Lupita percibió algo diferente. Además de la habitual mesa lateral para los dulces, había una pequeña mesa redonda, con 2 sillas junto a la ventana. Alejandro estaba de pie, mirando la vista de la ciudad, pero se giró inmediatamente al escuchar la puerta. «Buenos días», saludó con una sonrisa que parecía genuinamente feliz de verla. «Nuestra última entrega del acuerdo original. Traje algo especial para marcar la ocasión», respondió Lupita, colocando el pastel sobre la mesa. Alejandro se acercó para examinar la creación. Estaba impecablemente decorado, con un trabajo artístico en chocolate que recordaba pinceladas abstractas. «Parece una obra de arte», comentó él, sinceramente impresionado. «Espero que el sabor esté a la altura de la apariencia», dijo Lupita, comenzando a servir el café como de costumbre. «¿Por qué no nos sentamos?», sugirió Alejandro indicando la mesa preparada. «Me gustaría discutir los términos del contrato, si ya tienes una respuesta para mi propuesta». El corazón de Lupita se aceleró. Aquello parecía mucho más íntimo que sus interacciones anteriores. «Sí, tengo una respuesta», confirmó ella, sentándose con la espalda recta en la silla indicada. Alejandro sirvió 2 tazas de café y cortó 2 rebanadas del pastel, colocándolas en platos de porcelana fina. Había una elegancia natural en sus movimientos que fascinaba a Lupita. «Antes de que respondas», dijo él, sentándose frente a ella, «me gustaría aclarar algunos puntos. Esta no es una oferta de caridad o un capricho momentáneo. Observé tu trabajo, tu ética, tu creatividad. Lo que propongo es una alianza genuinamente profesional que creo será beneficiosa para ambas partes». Hizo una pausa para probar el pastel. «Extraordinario», comentó, cerrando los ojos brevemente para saborear. El equilibrio entre el dulce del chocolate, la acidez de los frutos y el toque picante de la pimienta rosa es precisamente este tipo de innovación que quiero para nuestros emprendimientos. «Acepto la propuesta», respondió Lupita directamente, «pero tengo algunas condiciones». Alejandro levantó las cejas interesado. «¿Y cuáles serían?» «Primero, mantengo autonomía creativa total. Segundo, necesito continuar con mi carrito algunas horas por semana. Tengo clientes fieles que no quiero abandonar. Tercero, quiero un contrato que me permita desarrollar mi propia marca dentro de los productos que cree para ustedes». La determinación en la mirada de Lupita era evidente. Alejandro sonrió claramente aprobando su postura. «Acepto todas las condiciones», concordó prontamente. De hecho, ya había incluido cláusulas similares en el contrato, presumiendo que valorarías tu independencia. Retiró una carpeta de su escritorio y entregó a Lupita un documento bien elaborado. «Llévalo a casa, analízalo con calma, consulta a un abogado si prefieres. Estoy abierto a ajustes». Lupita hojeó rápidamente el contrato, impresionada con la claridad de los términos y principalmente con el valor propuesto como remuneración, muy por encima de lo que jamás había imaginado recibir. «Esto es muy generoso», comentó, sintiéndose súbitamente vulnerable. «Es el valor de mercado para un talento como el tuyo», respondió Alejandro con simplicidad. «De hecho, podría ser más, pero imaginé que te sentirías incómoda con un cambio muy drástico al principio». La percepción de que él había considerado sus sentimientos y posible incomodidad tocó a Lupita profundamente. «Gracias por pensar en eso», dijo ella sincera. «Tienes razón, prefiero comenzar así y probar mi valor con trabajo». Alejandro la estudió por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. «Hay algo más que me gustaría discutir», dijo él finalmente. «Estoy organizando un fin de semana en la casa de playa
de la empresa para algunos ejecutivos y socios importantes. Me gustaría que participaras, no solo para conocer a las personas con quienes trabajarás, sino también para tener una primera experiencia con el tipo de ambiente que queremos crear en nuestros hoteles boutique. Lupita dudó. Un fin de semana. En una casa de playa sonaba peligrosamente personal. «Sería en carácter profesional, ¿verdad?», preguntó cautelosa. «Completamente», aseguró Alejandro. «Tendrías tu propia habitación, obviamente. La idea es presentarte como nuestra nueva consultora gastronómica y darte la oportunidad de conocer al equipo de hospitalidad». Aún vacilante, Lupita reflexionó por un momento. «¿Cuándo sería?» «El próximo fin de semana. De viernes a domingo», informó él. «Entiendo si es muy encima de la hora o si tienes otros compromisos». Algo en el tono de él sugería una expectativa genuina de que ella aceptara. Lupita pensó en la abuela, con quien normalmente pasaba los domingos, pero sabía que doña Consuelo la alentaría a aprovechar la oportunidad. «Iré», decidió, tratando de ignorar el leve temblor en su voz. «Parece una buena oportunidad para entender mejor el proyecto». La sonrisa que se abrió en el rostro de Alejandro fue diferente de cualquier otra que ella ya había visto. Relajada, genuinamente feliz, casi como si... No, ella no seguiría por ese camino de pensamiento. «Excelente», dijo él, retomando rápidamente su compostura profesional. «Rosario te enviará todos los detalles. Un chofer te recogerá el viernes por la tarde». El resto de la reunión transcurrió con discusiones sobre los primeros proyectos que Lupita desarrollaría. Alejandro le mostró fotos de los hoteles ya adquiridos por la empresa y explicó la visión que tenía para cada establecimiento. Espacios que combinaran sofisticación con acogimiento, lujo con autenticidad. Cuando la hora del almuerzo se aproximó, Lupita comenzó a recoger sus cosas para partir. «Gracias por la oportunidad, de verdad», dijo ella, sosteniendo la carpeta con el contrato. «Voy a analizar todo con calma esta noche». «La decisión fue puramente basada en mérito», respondió Alejandro, acompañándola hasta la puerta. Entonces, en una voz más baja, añadió: «Aunque debo admitir que será un placer trabajar más de cerca contigo». El comentario, aparentemente inocente, hizo que el corazón de Lupita se acelerara. Se despidió con una sonrisa educada y salió, sintiendo la mirada de él acompañarla hasta el elevador. «¿Un fin de semana en la playa?», exclamó Gabriela, cuando Lupita contó las novedades durante un café en la tarde siguiente. «Esto se está poniendo cada vez más interesante. Es estrictamente profesional», insistió Lupita, poniendo los ojos en blanco. «Voy a conocer al equipo, entender mejor el concepto de los hoteles y pasar 2 días cerca del hombre que claramente está interesado en más que tus dulces», completó la amiga con una sonrisa maliciosa. «No es nada de eso», protestó Lupita, aunque un rubor insistía en colorear sus mejillas. «Alejandro Montero es un empresario astuto que reconoció una oportunidad de negocio. Solo eso». «Entonces, ¿por qué te sonrojas cada vez que mencionas su nombre?», provocó Gabriela. «Porque tú estás insinuando cosas», se defendió Lupita removiendo nerviosamente su taza. Gabriela asumió una expresión más seria, inclinándose sobre la mesa. «Lu, sabes que soy tu amiga y solo quiero tu bien, ¿verdad?», esperó a que Lupita asintiera antes de continuar. «Entonces escúchame, ten cuidado. No estoy diciendo que él tenga malas intenciones, pero ustedes son de mundos muy diferentes. Hombres como Alejandro Montero frecuentemente ven a personas como nosotras como diversión temporal». «No hay nada ocurriendo entre nosotros», reafirmó Lupita, aunque algo en su pecho se contrajera dolorosamente al escuchar las palabras de su amiga. «Todavía», corrigió Gabriela, «pero existe una tensión obvia. Solo te pido que protejas tu corazón, además de tu carrera». Lupita sabía que la amiga tenía razón. Por más que intentara convencerse de lo contrario, había algo creciendo entre ella y Alejandro. Miradas que duraban demasiado, sonrisas que parecían reservadas solo para momentos particulares, una conexión que trascendía el simple interés profesional. «Tendré cuidado», prometió, tanto a la amiga como a sí misma. La semana pasó en un torbellino de actividades.
Lupita había firmado el contrato tras consultar a un abogado indicado por un cliente antiguo. Hizo cuestión de cubrir los costos de la consulta. Aunque fueran elevados para su presupuesto, quería tener certeza absoluta de que estaba tomando una decisión informada y segura. Paralelamente, comenzó a prepararse para el fin de semana en la playa. La ansiedad crecía cada día, manifestándose en pequeños detalles: la verificación obsesiva del pronóstico del tiempo, la elección cuidadosa de la ropa que llevaría, la planificación de algunas ideas culinarias para impresionar a los demás participantes. El jueves por la noche, mientras arreglaba su maleta, recibió un mensaje de un número desconocido. «Espero que estés animada para mañana. Estoy seguro de que todos quedarán encantados contigo, así como yo quedé desde el primer encuentro. Que duermas bien. Alejandro». Lupita se quedó mirando la pantalla del celular por largos minutos, el corazón latiendo acelerado. Era el primer mensaje personal que recibía de él, fuera del contexto estrictamente profesional. Escribió y borró varias respuestas antes de finalmente enviar: «Gracias. Estoy ansiosa por conocer al equipo y contribuir con el proyecto. Hasta mañana». Formal, contenida, segura. Exactamente lo opuesto a lo que sentía. Mientras terminaba de arreglar la maleta, no conseguía alejar la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral importante en su vida. Algo le decía que, después de este fin de semana, nada sería como antes. Para bien o para mal, su historia con Alejandro Montero apenas estaba comenzando. La casa de playa de Montero Desarrollos estaba muy lejos de lo que Lupita imaginó. Cuando el chofer se detuvo ante la propiedad, ella necesitó contener una exclamación de sorpresa. No era una simple casa, sino una mansión contemporánea con vista panorámica al mar, construida en diferentes niveles que acompañaban la pendiente natural del terreno. Hecha principalmente de vidrio, concreto y madera, la construcción parecía emerger orgánicamente entre la vegetación nativa preservada. Una cascada artificial descendía por piedras cuidadosamente dispuestas junto a la entrada principal, creando un ambiente de serenidad inmediata. «Llegamos, señorita», anunció el chofer abriendo la puerta para ella. «El señor Montero pidió avisarle que algunos invitados ya llegaron. ¿Puedo llevar su equipaje?» Lupita bajó del coche sintiendo el corazón acelerado. Vestía un conjunto simple pero elegante de pantalón de lino y blusa de algodón. Una combinación que había escogido cuidadosamente para parecer profesional sin ser demasiado formal para una casa de playa. Antes de que pudiera alcanzar la entrada, la puerta de vidrio se abrió y Alejandro apareció, vistiendo bermuda beige y camisa ligera de botones, una informalidad que lo hacía aún más atractivo. Lupita tragó en seco, tratando de controlar su reacción. «Bienvenida», saludó él con una sonrisa cálida, acercándose para un beso en la mejilla que pareció durar un segundo más que lo convencional. «¿El viaje fue tranquilo?» «Sí, gracias», respondió ella tratando de sonar natural. «Este lugar es increíble. Me alegra que te haya gustado», dijo Alejandro. «Ven, quiero presentarte a los demás». Él puso la mano levemente en su espalda, guiándola hacia dentro. El toque, aunque suave y breve, envió una onda de calor por el cuerpo de Lupita. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Ambientes amplios con techo a doble altura, decoración minimalista pero acogedora, y ventanas del suelo al techo que enmarcaban el océano como obras de arte vivas. En el área externa, junto a la piscina de borde infinito que parecía fundirse con el mar en el horizonte, estaban reunidas cerca de 10 personas, conversando animadamente con bebidas coloridas en las manos. «Gente», llamó Alejandro acercándose al grupo con Lupita. «Esta es Lupita Campos, la talentosa chef que mencioné. Acaba de unirse a la empresa como nuestra consultora de gastronomía para la nueva línea de hoteles boutique». Todos se giraron con expresiones de interés. Lupita reconoció inmediatamente a Rosario, que sonrió de forma alentadora. Los demás eran rostros nuevos, 3 hombres de mediana edad con apariencia ejecutiva, 2 mujeres elegantemente vestidas que parecían estar en la casa de los 40 años, una pareja joven y un señor de cabellos grises que irradiaba autoridad.
Bienvenida a nuestro pequeño refugio, Lupita, dijo el señor de cabellos grises, acercándose para saludarla. Soy Roberto Montero, padre de este muchacho testarudo que finalmente está teniendo algunas buenas ideas para los negocios. Lupita estrechó su mano, sorprendida. No esperaba encontrar al patriarca de la familia. Es un placer conocerlo, señor Montero, respondió ella educadamente. Por favor, llámame Roberto, insistió él con una sonrisa cálida. Alejandro no ha parado de hablar sobre tus talentos culinarios. Confieso que estoy ansioso por probar. Un leve rubor coloreó las mejillas de Alejandro, algo que Lupita jamás habría imaginado ver. Papá, no exageres, murmuró él, antes de continuar con las presentaciones. Los demás invitados eran una mezcla de ejecutivos de la empresa y consultores externos que trabajaban en el proyecto de los hoteles boutique. La pareja joven, Marcos y Daniela, era responsable del diseño de interiores y parecía genuinamente interesada en la visión de Lupita sobre cómo la gastronomía podría integrarse al concepto general. Alejandro nos mostró fotos de tus dulces, comentó Daniela entusiastamente. Nos encantaría discutir cómo podemos diseñar espacios que complementen tus creaciones. Sería maravilloso, respondió Lupita sintiéndose más a gusto al percibir que realmente era respetada como profesional. La tarde transcurrió de forma sorprendentemente agradable. El grupo era relajado. A pesar del poder e influencia que claramente poseían, Lupita fue incluida naturalmente en las conversaciones, sus opiniones solicitadas y valoradas. Roberto, Montero especialmente, parecía encantado con ella, haciendo preguntas detalladas sobre su formación y cómo había desarrollado su estilo culinario. En cierto momento, mientras los otros se distraían en la piscina, la invitó a caminar por la propiedad. Alejandro me contó sobre el inusual primer encuentro de ustedes, comentó él, mientras seguían por un sendero de piedras entre jardines tropicales. El incidente del caramelo en el coche. Lupita sonrió, más relajada ahora. No fue mi momento de mayor orgullo, admitió, pero acabó siendo un accidente feliz, considerando dónde estamos ahora. Roberto asintió, pensativamente. Sabes, en 50 años de negocios, aprendí que los encuentros más significativos frecuentemente comienzan de formas inesperadas, dijo él. La vida tiene una manera curiosa de conectarnos con las personas correctas a través de los acontecimientos más improbables. Había algo en el tono de él que hizo que Lupita se preguntara si realmente estaban hablando solo de negocios. Usted, Roberto, parece creer mucho en el destino, observó ella. Digamos que creo en reconocer oportunidades cuando surgen, sea en los negocios o en la vida personal, respondió él con una sonrisa enigmática. Mi hijo siempre fue brillante en los negocios, pero tal vez necesite alguna orientación en otros aspectos de la vida. Antes de que Lupita pudiera procesar completamente lo que aquello significaba, Roberto cambió el tema, preguntando sobre sus ideas para los desayunos de los hoteles. La conversación siguió por terreno más seguro, pero las palabras de él permanecieron resonando en su mente. Al regresar a la casa, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dramáticos de naranja y rosa. Los invitados se habían retirado para prepararse para la cena, excepto Alejandro, que los esperaba en la terraza. «Espero que mi padre no haya sido muy invasivo», comentó él cuando Roberto se alejó para buscar una bebida. «Él puede ser bastante directo a veces». «Por el contrario, fue una conversación muy agradable», respondió Lupita sinceramente. «Me hizo preguntas interesantes sobre mi visión gastronómica». Alejandro la observó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo sonrió. «Tu habitación está lista, si quieres descansar un poco antes de la cena», ofreció. «Segunda puerta a la derecha en el pasillo este. Tiene vista al mar». Lupita agradeció y se dirigió a la habitación indicada. Era un espacio elegante y acogedor, con un balcón privado orientado hacia el océano. Su equipaje ya había sido colocado sobre un banco tapizado a los pies de la enorme cama king size. Mientras deshacía la maleta, reflexionó sobre las interacciones del día. Era innegable que había sido bien recibida por el grupo, pero también era imposible ignorar las miradas
que ocasionalmente captaba entre Alejandro y su padre, o los comentarios sutilmente ambiguos de Roberto. Decidió tomar un baño rápido para refrescarse. Bajo el chorro de agua tibia, se permitió finalmente confesar lo que venía intentando negar. Estaba inexplicablemente atraída por Alejandro Montero, y a cada interacción, cada sonrisa, cada mirada, se volvía más difícil mantener la distancia profesional que se había prometido a sí misma. Esto es una locura, pensó mientras se vestía para la cena, optando por un vestido simple pero elegante en tono azul marino. Somos de mundos completamente diferentes. Él probablemente solo está siendo amable, y yo estoy interpretando todo mal. La cena fue servida en la espaciosa terraza, bajo un cielo estrellado e iluminado por lámparas estratégicamente posicionadas. La mesa había sido artísticamente arreglada con flores tropicales y velas flotantes, creando una atmósfera de sofisticación relajada. Lupita notó que su lugar estaba designado al lado de Alejandro, con Roberto del otro lado de ella. Cuando todos estaban acomodados, Alejandro se levantó con una copa de champán. Me gustaría proponer un brindis por este nuevo y emocionante capítulo en los negocios de la familia, dijo él, su mirada recorriendo la mesa antes de posarse en Lupita. Y por las personas talentosas que nos ayudarán a transformar nuestra visión en realidad. Todos levantaron sus copas. Lupita sintió el rostro arder cuando Alejandro mantuvo su mirada en ella por un momento más de lo necesario. La cena transcurrió magníficamente. Los platos, preparados por un chef privado, eran deliciosos y presentados con elegancia. Lupita observó atentamente cada detalle, absorbiendo ideas y técnicas que podría adaptar para sus propias creaciones. En cierto momento, mientras la conversación fluía animadamente alrededor de la mesa, Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Qué te pareció la comida?», preguntó en voz baja, solo para que ella escuchara. «Impecable», respondió Lupita honestamente. La presentación, los sabores, todo perfectamente equilibrado. «¿Pero?», presionó él, percibiendo su vacilación. Lupita sonrió, sorprendida de que él hubiera captado su reserva no expresada. «Le falta un poco de alma», confesó. «Es técnicamente perfecto, pero no tiene ese toque especial que te hace recordar la comida días después». Alejandro la estudió con una mirada de aprobación. «Exactamente lo que pensé», concordó. «Es por eso que estás aquí. Necesitamos esa autenticidad, ese toque personal que transforme una comida perfecta en una experiencia memorable». Había algo en la manera como dijo «estás aquí» que hizo que el corazón de Lupita se acelerara. No era apenas un comentario profesional, había una capa adicional de significado que ella no conseguía ignorar. Después de la cena, el grupo se dispersó naturalmente. Algunos optaron por bebidas en la sala de estar, otros por una caminata en la playa bajo la luz de la luna. Lupita se encontró momentáneamente sola en la terraza, admirando el océano iluminado por la luna llena. «Vista impresionante, ¿no es así?». La voz de Alejandro surgió detrás de ella, haciéndola sobresaltarse levemente. «Absolutamente», concordó ella, tratando de controlar el inexplicable nerviosismo que sentía en su presencia. «Nunca vi nada así». Él se aproximó, deteniéndose a su lado en la balaustrada. Por algunos minutos, permanecieron en silencio contemplativo, observando las olas rompiendo en la playa abajo. «Gracias por venir», dijo él finalmente, girándose ligeramente hacia ella. «Sé que puede haber parecido extraño invitarte para un fin de semana así tan temprano en nuestra alianza profesional». Lupita notó la vacilación antes de las últimas palabras. «Confieso que quedé un poco aprensiva», admitió ella. «Pero estoy feliz por haber aceptado. Tu equipo es increíble y ya consigo visualizar muchas posibilidades para el proyecto». Alejandro sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Siempre tan enfocada en el trabajo», observó él, con algo que parecía admiración en su voz. «Pero espero que también aproveches un poco este fin de semana para relajarte. Te lo mereces, después de todo el esfuerzo de las últimas semanas». La mirada de él era intensa, casi magnética, y Lupita se sintió incapaz de desviar los ojos. «Alejandro», comenzó ella sin saber exactamente qué quería decir.
Él dio un paso en su dirección, disminuyendo el espacio entre ellos. «¿Sí?», alentó él suavemente. El momento fue interrumpido por risas provenientes de la casa. Roberto y algunos de los otros invitados se dirigían hacia la terraza. Alejandro retrocedió discretamente, el momento íntimo disolviéndose en la noche. «Ah, están aquí», exclamó Roberto alegremente. «Estábamos pensando en jugar algunas rondas de cartas. ¿Les gustaría unirse a nosotros?» «Claro», respondió Alejandro rápidamente, recuperando su compostura. «¿Lupita?» «¿Por qué no?», concordó ella con una sonrisa, sintiendo al mismo tiempo alivio y decepción por la interrupción. El resto de la noche transcurrió en un ambiente relajado de juegos y conversaciones. Tarde en la noche, cuando todos comenzaron a retirarse, Lupita se dirigió a su habitación con pensamientos turbados. Era cada vez más difícil mantener la distinción entre lo profesional y lo personal. Algo estaba creciendo entre ella y Alejandro, algo que iba más allá de la admiración mutua por sus respectivas habilidades. La tensión era casi palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Mientras se acostaba en la confortable cama, mirando al techo, Lupita sabía que enfrentaba una elección difícil: mantenerse fiel a su resolución de separar trabajo y sentimientos o permitirse explorar la innegable conexión que se estaba formando. El sonido de las olas rompiendo en la playa arrulló su sueño inquieto, mientras en sus sueños caramelo derretido y miradas intensas se mezclaban en una danza desconcertante. El segundo día en la casa de playa amaneció con un cielo impecablemente azul y una brisa suave que traía el aroma del mar. Lupita despertó temprano, como de costumbre, sorprendiéndose con la quietud de la casa. Aparentemente era la primera en levantarse. Vistió ropa ligera y decidió explorar la playa mientras todos dormían. Al pasar por la sala principal, sin embargo, notó una silueta en la terraza. Alejandro estaba sentado en una de las tumbonas, una taza de café en las manos, mirando hacia el horizonte. Por un momento, Lupita consideró retroceder discretamente, pero él se giró como si sintiera su presencia. «Buenos días», saludó él sonriendo. «Madrugadora como siempre, veo». «Hábito de repostera», respondió Lupita acercándose. «Años despertando antes del amanecer para preparar masas dejan marcas en nuestros ritmos». «¿Café?», ofreció él indicando la cafetera sobre la mesa lateral. «Acabo de hacerlo». Lupita aceptó la invitación, sirviéndose una taza y sentándose en la tumbona al lado de él. Por algunos minutos contemplaron el mar en silencio confortable. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó Alejandro finalmente. «Pensé en caminar hasta aquella formación rocosa», respondió ella, señalando un promontorio distante en la playa. «Parece un buen lugar para pensar». «Lo es», concordó él. «Hay una pequeña ensenada del otro lado, prácticamente desconocida por los turistas. Puedo mostrarte, si quieres compañía». Había una vacilación en su voz, como si temiera estar siendo intrusivo. Lupita sintió una ola de afecto por esa faceta más vulnerable que él raramente mostraba. «Me encantaría», aceptó ella con sinceridad. Terminaron el café conversando sobre temas ligeros: películas favoritas, recuerdos de infancia, primeras experiencias profesionales. Era extraño cómo, fuera del contexto corporativo, Alejandro se transformaba en alguien completamente diferente, relajado, de buen humor, casi juvenil en su entusiasmo por pequeñas cosas. Una hora después, caminaban descalzos por la arena húmeda, dejando atrás la casa que ahora comenzaba a despertar. Alejandro señalaba ocasionalmente formaciones geológicas interesantes o aves marinas raras, revelando un conocimiento sorprendente sobre la región. «Vengo a esta playa desde niño», explicó él cuando Lupita comentó sobre esto. «Antes de ser una propiedad corporativa, era la casa de veraneo de la familia. Pasé todos mis veranos aquí hasta los 18 años. Debe haber sido maravilloso crecer con este paraíso como patio trasero», observó Lupita, imaginando al joven Alejandro corriendo por las arenas. «Lo fue», confirmó él, sonriendo con nostalgia. «Tal vez por eso insistí tanto en que convirtiéramos esta propiedad en parte del proyecto de los hoteles boutique.
en vez de simplemente venderla como querían algunos accionistas. Hay demasiados recuerdos aquí. Al aproximarse al promontorio rocoso, Alejandro indicó un camino entre las piedras. «Cuidado donde pisas», advirtió ofreciendo su mano para ayudarla. «Estas rocas pueden ser traicioneras cuando están mojadas». Lupita vaciló por un segundo antes de aceptar la mano extendida. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, pero ella trató de ignorar la sensación. Se concentró en seguir el camino indicado, permitiendo que Alejandro la guiara por los pasajes más estrechos. Después de algunos minutos de cuidadosa escalada, llegaron al otro lado del promontorio. Lupita se detuvo maravillada con la vista. Una pequeña ensenada en forma de media luna, rodeada por acantilados verdosos, con aguas cristalinas en tonos de turquesa que parecían salidas de una postal. «Es absolutamente deslumbrante», susurró ella, como si hablar en voz alta pudiera romper el encanto del lugar. «Mi refugio secreto durante la adolescencia», confió Alejandro, aún sosteniendo su mano sin parecer consciente de ello. «Venía aquí cuando necesitaba escapar de las expectativas, de los planes que mi padre trazaba para mi futuro». Había una vulnerabilidad en su voz que Lupita nunca había oído antes. Se giró para mirarlo y encontró sus ojos fijos en ella con una intensidad que hizo que su corazón saltara. «Nunca traje a nadie aquí antes», añadió él suavemente. Lupita sintió el peso de aquella revelación. No era solo un lugar, era una parte de él que estaba compartiendo, algo precioso y privado. «Gracias por confiar en mí», dijo, ella simplemente. Alejandro sonrió, una sonrisa diferente de todas las que ella ya había visto en su rostro, sin trazos de su habitual confianza arrogante, solo una alegría genuina, casi tímida. Descendieron hasta la arena inmaculada, finalmente soltando las manos. Lupita caminó hasta la orilla, permitiendo que las olas suaves mojaran sus pies. Alejandro permaneció algunos pasos atrás, observándola. «¿En qué estás pensando?», preguntó él después de algunos momentos. Lupita vaciló, insegura de si debería compartir sus verdaderos pensamientos. Decidió arriesgarse a la honestidad. «Estoy pensando en cómo la vida es impredecible», respondió ella, volviéndose para mirarlo. «Hace poco más de un mes, yo estaba corriendo desesperadamente para entregar un pedido cuando derramé caramelo en el coche de un ejecutivo arrogante que nunca había visto en la vida. Ahora estoy aquí, en este lugar increíble, con ese mismo hombre que se reveló completamente diferente de lo que imaginé». Alejandro rió suavemente, acercándose. «Y yo estoy pensando en cómo aquel fue el mejor accidente de mi vida», confesó, deteniéndose a pocos centímetros de ella. «Aunque tenga que admitir que en aquel momento no lo pensé así». El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Lupita sabía que estaban al borde de algo transformador, un punto sin retorno. «Alejandro», comenzó ella vacilante, «esto es complicado. Somos socios de negocio ahora». «Es más que eso, y lo sabes», respondió él, su voz poco más que un murmullo. «Desde el inicio siempre fue más que eso». Levantó la mano lentamente, dándole a ella todo el tiempo del mundo para retroceder si quisiera, y tocó su rostro con delicadeza. Lupita cerró los ojos brevemente, inclinándose casi imperceptiblemente contra el toque. «Tengo miedo», admitió ella, abriendo los ojos para mirarlo. «Nuestros mundos son completamente diferentes». «Tal vez no sean tan diferentes como piensas», argumentó Alejandro. «Somos dos personas que valoran autenticidad, pasión por lo que hacemos e integridad. El resto son apenas circunstancias». Había tanta sinceridad en sus palabras que Lupita sintió que sus últimas defensas se derrumbaban. Cuando Alejandro se inclinó, ella encontró sus labios a medio camino. El beso fue suave inicialmente, casi reverente, como si ambos estuvieran probando un sueño frágil que podría disiparse en cualquier momento. Pronto, sin embargo, se profundizó con una intensidad que los dejó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes unidas, respirando el mismo aire, manos entrelazadas entre ellos. «Esto complica todo, ¿no?», susurró Lupita con una pequeña sonrisa. «O tal vez lo simplifica»,
respondió Alejandro. Ahora al menos no necesitamos fingir más que hay apenas interés profesional entre nosotros. Rieron juntos, una complicidad recién descubierta, estableciéndose entre ellos. Pasaron el resto de la mañana en aquella playa particular, conversando con una honestidad que solo es posible cuando todas las máscaras caen. Alejandro contó sobre la presión constante de administrar el imperio construido por el padre, las noches de insomnio, preocupándose por los miles de empleados que dependían de sus decisiones. Lupita compartió sus miedos de nunca conseguir estabilidad financiera suficiente para cuidar adecuadamente de su abuela y cómo a veces se sentía sofocada por la responsabilidad. «Es por eso que siempre fui tan disciplinada», explicó ella, mientras dibujaba patrones en la arena. «No hay red de seguridad para mí. Un error puede significar no conseguir pagar el alquiler o los medicamentos de la abuelita. Eso explica tu reacción cuando derramaste el caramelo», comentó Alejandro con una sonrisa comprensiva. «Para ti no era solo un accidente, era una amenaza a tu supervivencia». Lupita asintió, sorprendida porque él entendiera tan perfectamente. «Y para ti era apenas un inconveniente más en un día lleno de ellos», observó ella. «No exactamente», corrigió él. «Era más una prueba de que estaba perdiendo el control sobre mi propia vida, siempre corriendo de una reunión a otra, sin tiempo para respirar. Creo que por eso reaccioné de forma tan desproporcionada». El sol estaba alto cuando decidieron regresar a la casa. El camino de vuelta fue recorrido de la mano, pausando ocasionalmente para un beso o para admirar alguna peculiaridad de la playa. Al aproximarse a la propiedad, sin embargo, Alejandro se detuvo, su semblante súbitamente serio. «Lupita, antes de volver a la realidad allá arriba, quiero que sepas una cosa», dijo él sosteniendo ambas manos de ella. «Pase lo que pase entre nosotros, no va a afectar nuestro acuerdo profesional. Tu talento es innegable y la empresa te necesita independientemente de nosotros». «Gracias por eso», respondió ella sinceramente. «Aunque no estoy segura de cómo vamos a gestionar esta situación». «Un día a la vez», sugirió él con una sonrisa esperanzada. Ella asintió devolviendo la sonrisa. Un día a la vez. Cuando regresaron a la casa, fueron recibidos por Roberto, que los observaba desde la terraza con una expresión indescifrable de satisfacción. «Magnífico día para una caminata en la playa», comentó él casualmente, aunque sus ojos perspicaces notaron las manos unidas, que solo se soltaron en el último momento. «El almuerzo será servido pronto. Lupita, espero que no te importe, pero me tomé la libertad de pedir al chef que preparara algo especial siguiendo algunas de las recetas que mencionaste ayer». «De ninguna manera», respondió ella, sintiendo el rostro sonrojarse bajo la mirada conocedora del hombre mayor. Durante el almuerzo, Lupita notó los intercambios de miradas entre Alejandro y su padre, y las sonrisas mal disimuladas de Rosario, que parecía igualmente consciente del cambio en la dinámica entre ellos. Sorprendentemente, no se sentía avergonzada, apenas levemente incómoda por ser tan transparente. La tarde fue dedicada a discusiones profesionales. Lupita presentó formalmente algunas de sus ideas para el concepto gastronómico de los hoteles boutique, recibiendo retroalimentación entusiasta del grupo. Cuando mencionó su intención de incorporar ingredientes locales y técnicas tradicionales de cada región donde los hoteles serían instalados, Roberto aplaudió. «Exactamente lo que estábamos buscando», declaró él. «Autenticidad, con sofisticación. Alejandro tenía razón sobre ti. El proyecto estaba tomando forma y Lupita se sentía genuinamente emocionada con las posibilidades profesionales que se abrían. Pero ahora había otra dimensión en su vida, una que la asustaba y emocionaba en igual medida. En la última noche en la casa de playa, después de una cena relajada, Alejandro la invitó a dar un paseo a la luz de la luna. Caminaron por la orilla en silencio confortable por algún tiempo, hasta que él se detuvo y se giró hacia ella. «Estos últimos días fueron reveladores», dijo él. «Y no solo profesionalmente». Lupita sonrió, sintiendo el corazón acelerarse. «Concuerdo», respondió simplemente. «Sé que apenas estamos comenzando,
Y que hay muchos desafíos por delante, continuó Alejandro. Somos de mundos diferentes, con bagajes diferentes. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo si tú estás a mi lado. La intensidad de su declaración la tomó por sorpresa. No era solo una admisión de sentimientos, sino un compromiso. Alejandro, esto es... Ella dudó buscando las palabras correctas. ¿Demasiado rápido?, completó él con una sonrisa autoconsciente. Probablemente, pero si hay algo que aprendí en los negocios es reconocer una oportunidad extraordinaria cuando surge. Y tú, Lupita Campos, eres la persona más extraordinaria que he conocido. Lágrimas inesperadas surgieron en los ojos de ella. Nunca imaginé que un accidente con Caramelo me traería hasta aquí, dijo ella con voz entrecortada. El caramelo mejor empleado de la historia, bromeó él, atrayéndola a sus brazos. Bajo el cielo estrellado, con el sonido de las olas como banda sonora, sellaron con un beso el inicio de una jornada que ninguno de los dos podría haber previsto. Una jornada que comenzó con caramelo derramado y una deuda inusual, y que ahora prometía un futuro tan dulce como las creaciones de Lupita. Y aunque el mundo corporativo de Alejandro fuera muy diferente del pequeño universo de repostería artesanal de Lupita, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, una conexión auténtica que trascendía circunstancias y convenciones. Una conexión que, como el mejor de los dulces, tenía el equilibrio perfecto entre acidez y dulzura, complejidad y simplicidad, tradición e innovación. La receta perfecta para un amor inesperado. Así como el caramelo que selló el destino de Lupita y Alejandro, espero que esta historia haya dejado un saborcito dulce en su corazón. Algunas veces, son los accidentes de la vida los que nos llevan a nuestros mejores momentos, así como este acuerdo dulce que comenzó con un desastre y terminó en amor. Si disfrutaron esta narrativa tanto como Lupita con sus creaciones culinarias, no olviden dejar su like. Cada uno de ellos es como un ingrediente esencial que nos motiva a continuar contando historias que calientan el alma. Para no perderse nuestras próximas recetas literarias, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos una lista de reproducción especial con otras historias de encuentros inesperados, nuevos comienzos y amores que desafían las circunstancias. Solo tienen que hacer clic en el icono a su izquierda. ¿Y qué sería de un buen postre sin el toque final? Dejen en los comentarios cuál fue su momento favorito de esta historia o cuéntenos sobre algún accidente feliz que cambió su vida. Su participación es lo que hace